Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Alex Ramírez Arballo y les doy la bienvenida a un episodio más de este encuentro, de esta conversación, de este video que es audio también, porque lo estoy grabando con una calidad suficiente de audio como para que sea un podcast, pero que no tiene nombre. No he pensado, ¿no? Cómo organizar esto. Hace tiempo tuve yo un podcast, hace algunos años, será como unos 8 años, un podcast que tuvo relativo éxito, se llamaba Sentido de Vida, pero era solamente audio, no grababa jamás el video, simplemente en la intimidad de este espacio prendía ahí la grabadora y me ponía a grabar y grababa más o menos como 30, 40 minutos, lo mismo que hago el tiempo en el que me siento cómodo y tuvo éxito, tuvo bastante éxito, me permitió conocer a gente, pues a muy bonitas personas, gente valiosa de este mundo y me enseñó una cosa importantísima que recuerdo siempre, sobre todo cuando me pongo un poco tristón o un poco desanimado. Y es que en este mundo es muchísima, pero muchísima más la gente que vale la pena, la gente propositiva, la gente buena, pero muchísima, una proporción impresionante. De eso no me cabe la menor duda. Para muchos será pues una evidencia, pero para mí fue un descubrimiento. Bueno, antes de que entremos, te invito para que te suscribas a este canal. Si crees que hay algo de valor aquí, por favor, avísame, ¿no? Dime qué te parece, sugiéreme algún tema, comparte, dame un like, dime desde dónde me escuchas, dime qué crees que haya de valor en estas conversaciones que estoy creando para ti y contigo. Y, pues nada, interactuemos. Bueno, vamos al grano, porque luego el tiempo avanza muy rápidamente. Bueno, no es cierto, no me encontré. Fui más o menos a donde estaba y lo encontré ahí, pero fui a buscarlo. Este viejo cuaderno que me compré hace mucho tiempo, donde tengo un montón de notas y que yo utilizaba cuando hacía aquel podcast. Entonces, voy a revisitar el cuaderno, vamos a revisitar esta libreta y voy a hacerlo, pues, deteniéndome en aquello que considere importante, corrigiéndome a mí mismo si considero que debo corregir, agregando información con la perspectiva que me dan, evidentemente, los años vividos, los años que van pasando, que son siempre, siempre, siempre una riqueza. Bueno, vamos a ver, ¿sobre qué habla este primer capítulo? Fíjense que el primer capítulo que yo aquí tengo anotado no tiene nombre, no tiene nombre, em, cosa que aparece ya en el tercer capítulo, no es cierto, en el cuarto capítulo, que se llama Pensamiento Efectivo. Bueno, aquí tengo unos puntos, yo siempre trabajo así con puntos. El primero es la triada del progreso, somos peregrinos, la esfera virtual, somos una comunidad profética y somos solo los espíritus fuertes sueñan. Tiene que ver con la persona. Mi idea, que es una idea muy simple, es la de llevar al campo de lo personal, el campo de lo al campo de lo personal, las estrategias de management del campo profesional empresarial, concretamente. Soy un convencido de que es el management abre las puertas del porvenir. Soy un convencido de que es el más alto deber que tenemos los seres humanos, el de imaginar un futuro, el de crear ese futuro que imaginamos, el de atrevernos a soñar, el de colaborar con otras personas para que ese futuro que queremos sea posible, el de comprometernos hasta la raíz con la vida para que el mundo sea mejor para los que vienen, de la misma manera que muchas personas que no recordamos, porque somos unos mal agradecidos, muchas personas en el pasado trabajaron muchísimo, pero muchísimo, dieron la vida incluso para que nosotros tuviéramos la sociedad que ahora tenemos. Esas son las coordenadas en las que yo me muevo, muchachos. Lo empresarial, en concreto el management, llevado al mundo de lo personal. Una palabra que para mí es fundamental y lo es para cualquier persona que haya tenido estudios de negocios es la noción de progreso. ¿Qué cosa quiere hacer un negocio si no es progresar? ¿Para qué se abre un negocio? ¿Quién abre un negocio con la intención de no progresar? Pues solamente un loco, ¿no? O aquellas personas que en realidad no quieren tener una empresa, que lo que quieren es tener un empleo. Entonces se inventan su empleo
Y cuando llegan a esa cuota que les satisface, que cumple sus necesidades, pues entonces ya se detienen, lo cual es total y absolutamente legítimo, ¿eh? Es una opción personal más. Pero yo estoy hablando de lo empresarial, que es diferente. Y lo empresarial tiene una vocación natural de crecimiento, es decir, de progreso. Bueno, empezamos con el punto número uno. Al final ya me pensaré un título para el episodio del día de hoy. La triada del progreso. Persona, organización y sociedad. Eso tengo aquí en mis notas. Vamos a desempaquetar. La persona, ¿qué es la persona? Yo creo que todo parte de un núcleo de identidad y de conciencia personal. Lo decía en el episodio anterior. Es fundamental que la persona comprenda, entienda que es y está en el mundo, que vea sus manos y que sepa que en sus manos hay agencia, es decir, poder, capacidad de intervención en la realidad, que escuche sus palabras y que entienda que el decir es una forma del actuar y que se comprometa con esos actos verbales también, que no hable por hablar, sino que hable solo aquello eh, que sea producto de un íntimo, profundo e innegociable convencimiento. De esa manera, la persona podrá ser plenamente auténtica. Entonces, cuando yo hablo de persona en la tríada del progreso, estoy hablando de conciencia de ser y estar. Lo que yo decía ayer, autoconciencia, revelación. Yo soy, yo estoy, yo puedo hacer algo. La mayoría de las personas que yo conozco, la inmensa mayoría de las personas, hacen lo mismo todos los días. Todos los días hacen lo mismo. Se levantan, van al baño, tarara. La rutina es parte fundamental, es parte procesal, pero nada más. Eh, no se arriesgan, no se atreven, no desean intervenir. Es como si fueran muertos vivientes, como si ya hubieran claudicado, como si ya hubieran tirado la espada y no quisieran seguir luchando y dijeran, bueno, pues ya mañana será mañana. Hoy es hoy y pues se trata de sobrevivir para llegar a la cama por la noche, arrastrándome ahí como un náufrago a la playa, abatido, cansado por los golpes del día, y después dormir para escapar, y así hasta llegar a esa otra playa que es el fin de semana, y después, pues, qué sé yo, pasármela dormido, o emborrachándome, o yendo a una fiesta, o haciendo lo que me dé mi gana, en un espacio de libertad provisional que se va a romper con la llegada del trabajo el lunes, y otra vez volver a comenzar. Esa es una renuncia absoluta a la agencia, al poder de acción que tenemos las personas. Y eso es una tragedia. Ahí no hay progreso, la persona no está interviniendo, la persona no está evaluando como veíamos ayer, no tiene un proyecto, no tiene una meta, no tiene absolutamente nada, nada, no mide, no, no, no es específico en sus deseos, no mide, no piensa realistamente, de una manera realista en sí mismo, en el mundo. En cuanto a la organización, el management, la gestión, la administración, ¿cómo vamos a administrar? Si yo hablo frecuentemente de la necesidad de llevar los principios del management a la persona, la segunda parte de eso es llevar la persona al mundo del management. Que el management no sea una mera técnica, que se nutra de las experiencias de la persona, de las experiencias de otras disciplinas, de otras áreas, como de las humanidades, por ejemplo. Esa es mi lucha. Peter Drucker, un gran gurú, un gran maestro, un austriaco inmortal, austriaco-americano inmortal, hablaba de la necesidad de entender el management como parte de las humanidades y no se equivocaba. Las organizaciones son motor de progreso. Desafortunadamente, yo nací en una cultura, en una familia, en un mundo donde no existía la conciencia de la importancia de la empresa. Eso lo aprendí mucho tiempo después, estudiando historia. Estudiando historia, ¿por qué me aguijoneaba esta pregunta? ¿Por qué hay países que son más fuertes que otros? ¿Por qué hay países que son más ricos que otros?
Y así fui entrando al estudio de la historia y esto me habló no solamente de la historia militar y política, sino de la historia económica también. Y la historia económica me llevó a los mercados libres y a las sociedades abiertas y al progreso que se deriva de esa apertura comercial. Entonces dije, tan importante, así es el business. Pues sí, obvio que así de importante es, pero yo no lo sabía, pues perdónenme, no lo sabía. Entonces, después decidí estudiar sistemáticamente la gestión empresarial porque es importante y es trascendente y porque es necesario que lo entendamos todos si queremos sobrevivir como especie a las grandísimas amenazas existenciales que se ciernen sobre nosotros. Como sociedad, como seres que interactúan unos con otros, es importante que entendamos esto que acabo de decir, la urgencia de enfrentar ciertas amenazas existenciales que están ahí, que existen. El año 2020 acabamos de pasar una pandemia que fue un hecho inusitado, que demostró cuán frágiles somos, cuán frágil es el sistema y al mismo tiempo qué resiliente, ¿verdad? Y qué fuerte es. Y qué importante es la ciencia que nos ha permitido, pues, sobreponernos a tantísimos, obstáculos como el de una pandemia, que va a suceder nuevamente. Y es probable, según lo que dicen los expertos, que se vuelvan incluso más frecuentes y más letales. Y esto no es para asustar a nadie, ¿no? Sino para estar prevenidos. Por eso es importante que como sociedad entendamos esta noción de progreso. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer? Eso es asunto de otro episodio, ¿no? Pero es evidente que tenemos que ver esto. ¿Qué va a pasar con las sociedades envejecidas? Esa es otra amenaza. ¿Qué va a pasar con las tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué va a pasar con el mercado del trabajo, con el mercado laboral? ¿Qué va a pasar con los problemas de migración, con los problemas del cambio climático? Por Dios, que es un gran problema que tenemos nosotros ahora mismo frente a nuestras narices. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Bueno, es importante que entendamos que como sociedad tenemos que actuar creando sistemas de interacción reticular, redes. Por eso son tan lesivos los demagogos, los populistas, porque les interesan las sociedades cerradas, porque cierran las puertas, porque queman puentes, porque cortan los cables de la comunicación. Y un mundo constituido por sociedades aisladas es un mundo más vulnerable. Entonces no podemos permitir la irrupción de estos personajes fatídicos, novelescos, trágicos. ¿Cómo podemos hacerlo? Desde la conciencia. Así como la persona toma conciencia de sí misma, la sociedad tiene el altísimo deber y la altísima obligación de tomar conciencia también de sí misma. La sociedad no es una abstracción, es una realidad histórica, material, concreta, constituida por personas, con nombres y apellidos, con historias que valen la pena contar y recordar. Punto número 2. Somos peregrinos, digo aquí en mi cuaderno de notas. ¿A qué me refería con eso? ¿Por qué escribí eso alguna vez? Lamentablemente no tengo la fecha, no tengo la fecha aquí cuando escribí esto. Somos peregrinos. Y es verdad, somos pasajeros. Vamos caminando. La vida es un camino, es una antiquísima metáfora, un camino que desemboca en esa mar interminable, inacible, que es la muerte, ¿no? Como los ríos que van a dar al mar de Manrique, ¿no? ¿Qué supone que seamos peregrinos? Supone, ya sé para dónde iba, ya sé para dónde iba con esto. Iba al asunto de la solidaridad intergeneracional. Somos peregrinos que vamos caminando y que a nosotros nos toca recorrer solo un tramo del camino. Así como en las competencias de relevos, ¿no? Tomamos ese relevo, esa estafeta y la llevamos X número de kilómetros
hacia adelante y ahí se la entregamos a otra persona, a las nuevas generaciones, para que continúen caminando. El progreso es una sumatoria de conocimiento, lo que yo refería ayer como tradición, y es nuestro deber, un altísimo deber intelectual y también moral, que seamos conscientes de la tradición a la que pertenecemos, que la conozcamos, que la defendamos y sobre todo que seamos capaces de enriquecerla. Somos peregrinos supone que somos conscientes de nuestra individualidad que es sagrada, como decía don Antonio Escotado, de mi piel adentro mando yo. Sí, don Antonio, y usted lo sabe mejor que nadie, pero nuestra piel es punto de contacto, órgano, vía de conocimiento y sobre todo de comunicación. No somos seres aislados, no somos Robinsones, ¿no? En una isla. ¿No? Queremos alcanzar al otro, queremos entrar en contacto con el otro. No hay progreso posible si no hay trabajo en equipo, si no hay comunicación. ¿Por qué yo estoy haciendo esto ahora? ¿Quién me tiene aquí ahora a las, qué son las 6:43 de la tarde de este día 30 de mayo de 2024? ¿Quién me tiene aquí? Que además hay un día precioso afuera, grabando esto, sacando papeles, preparando un poco la palabra para ponerla aquí, para ofrecerla, para invitarlos a reflexionar, porque creo que estos asuntos son importantes. ¿Quién me tiene aquí? Hombre, pues el afán de comunicar, el deseo de alcanzar al otro, el deseo de establecer interlocución y diálogo. ¿Por qué? Porque esto es importante, crear equipo, crear conciencia. Eres peregrino, soy peregrino, vamos caminando y podemos trabajar juntos, podemos actuar juntos, porque la palabra es acto, porque las ideas se distribuyen a la velocidad de la luz gracias a las nuevas tecnologías y potencialmente podemos alcanzar a un montón de personas a lo largo y ancho del mundo. Y esto es algo inédito. Esto es algo que hace muy, muy poco tiempo no era posible, no existía, ahora existe y tenemos que utilizarlo. Lamentablemente, este portento tecnológico que estoy utilizando ahora se utiliza para realizar grandes tonterías también. Y no solamente tonterías, sino grandes males para intoxicar, para distribuir propaganda profundamente nociva y contraria a toda noción de progreso. Los demagogos, los grandes tiranos, detestan el progreso porque entienden que el progreso supone la liberación de las personas y lo que ellos menos desean son personas libres, un mundo de personas libres, es decir, sociedades abiertas. Lo que ellos quieren son sociedades enclaustradas porque ahí en esos dominios, en esos pagos, en esos cortijos podrán manipular y controlar. Pausa. Perdón. Bueno, avancemos. Van ya 20 minutos. Punto número 3, la esfera virtual. Y yo puse aquí con una letra pequeñita, etosfera, así como se habla de la semiósfera, etosfera. La esfera de la axiología, la esfera, a ver, vamos a bajar esto, no vamos a usar palabras rimbombantes. Vamos a bajarlo sobre todo para que lo entendamos todos, comenzando conmigo mismo, ¿no? La etosfera es como la esfera de lo que es debido, de lo que es debido hacer, de lo que nosotros podemos asumir como una tarea común que debe ser realizada. La etosfera de la esfera virtual supone, como he dicho antes, la interacción a través de la creación y de diseminación de contenidos reflexivos como este que vayan alineados con la noción de progreso y de sociedades abiertas, lo que supone que las personas entendemos que vivimos en una sociedad en crisis, que hay problemas que tenemos que enfrentar, que hay innovaciones que tenemos que realizar, que hay instituciones democráticas que tenemos que defender. Todo eso supone la etosfera de la esfera virtual, los temas, los tópicos, las tendencias, las aproximaciones a la realidad que nosotros vamos a encarnar públicamente y de las que vamos a hablar para compartir,
para generar conciencia. Los propagandistas del mal nos llevan años de ventaja en esto, porque son muy laboriosos, son muy, muy, muy laboriosos y no se cansan nunca. Y ahora con la inteligencia artificial, cállate la boca. Tienen ahí a miles y miles de robots, ¿no? Produciendo sus mensajes fétidos, pestilentes. Entonces nosotros, tú y yo, que no somos robots ni pestilentes, sino que somos personas comprometidas con la noción de progreso, es decir, con la noción de un futuro mejor. Tenemos también mucho trabajo que hacer y no es justo que miremos para otro lado y que desperdiciemos la vida, ¿no? Haciendo cosas que, como decía ayer, pues no son trascendentes, ¿no? Que no son, ¿cómo se llama? Importantes, ¿no? Que no pueden ser muy atractivas a lo mejor, pero que no son pertinentes, que no se alinean a un bien mayor, no son relevantes, esa es la palabra. Entonces, es importante que entendamos que hay una ética de nuestra comunicación virtual. También es importante que entendamos que estas herramientas deben incluirse dentro de la noción de un nuevo paradigma pedagógico o educativo, ¿no? Que nosotros podemos educarnos los unos a los otros, que tenemos que ser generosos, que tenemos que ser muy, muy solidarios y que tenemos que compartir, 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 compartir todo lo que podamos y hacerlo todo, todo, todo el tiempo, entendiendo que ese es el más alto llamado que tenemos como personas, porque si yo defiendo la individualidad extrema, esa de la piel adentro mando yo que mencionaba Escotado, lo es, lo es, porque esa dignidad adquirida, defendida, vivida, supone que yo pueda salir al encuentro del otro y encontrar al otro en igualdad de circunstancias. Que no quiera yo dominarlo ni que el otro quiera subyugarme a mí, sino que nos encontremos como iguales y que yo entienda este principio fundamental de privacidad extrema que es el individuo, que es la persona, que es la corporalidad de la persona. Bueno, van 23 minutos. Siguiente, punto número 4. Somos una comunidad profética. Esto tiene tintes así religiosos, ¿no? En realidad, a lo que me refiero con esta palabra que yo he tomado prestada precisamente de las escrituras es la noción del progreso como una profecía autocumplida. Nosotros proyectamos aquello que queremos hacer y luego corremos y lo hacemos y entonces decimos cuando lo hemos conseguido, ah, teníamos razón, no andábamos tan mal. Claro que el futuro se cumplió. Nosotros lo hicimos, nosotros lo hicimos. Entonces nosotros creemos en el progreso, nosotros creamos el futuro, ¿sí? Y nosotros buscamos acrecentar nuestra influencia en ese futuro, ¿sí? Yo decía, se me cruzan los cables, ¿saben? No sé si lo dije ya en este podcast o lo dije en algún otro video que hubiese grabado, pero decía esto, si lo dije, perdóname, pero ya estoy viejo y repito las cosas como los abuelitos. Decía esto, la mayoría de las personas que yo conozco, sí, lo dije aquí, ya me acordé, viven rutinariamente, ¿sí? No viven, se dejan vivir, inciden poco en la vida, van renunciando a ese poder que es la acción, que es la dicción, que es el decir, que es la enunciación, que es el llamado, la convocatoria y el deseo de trabajar con las otras personas, sobre todo con los más jóvenes. Yo, lamentablemente, no puedo estar en aulas universitarias en Latinoamérica o en España o en cualquier parte donde se hable español, pero gracias a esa camarita que tengo delante de mí, yo puedo sentirme que estoy en un aula y estoy hablando con un montón de personas de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier condición. No me importa, lo único que me importa es que entiendan esta lengua que estoy hablando. Ni siquiera demando que estén de acuerdo conmigo, simplemente propongo algo, ¿sí? Porque quiero incidir, porque yo me cumplo al incidir, porque si no lo hago, me traiciono a mí mismo y de ahí se nacen todas las ansiedades y las angustias y los problemas habidos y por haber. Y no es una exageración.
No hay nada más triste que una persona que no ha querido, no ha sabido o no ha podido ser fiel a su vocación, es decir, a ese llamado que la vida le hizo, porque la vida nos llama con nuestro nombre de pila. Alejandro, te estoy esperando. Me hace así todas las mañanas, ¿no? Despiértate, flojo, te estoy esperando. Y me hace preguntas, y a veces preguntas gordas, gordas, de las de vida o muerte. ¿Qué le voy a responder yo a la vida? Pero ya lo voy a ir encontrando sobre la marcha. Pero es importante que yo sepa que la vida hace preguntas y que yo estoy obligado a responder, que yo me obligo a responder. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando yo me obligo a responder, me hago responsable. Eso es ser responsable, un respondiente, alguien que responde a la vida. Aquel que le dice: "Pedro, María, Lupita, Javier", o lo que sea, "levántate, te estoy esperando". Aquel que no responde a la vida, ¿qué es? Un irresponsable, es alguien que no responde. Y esa persona está destruyendo su propio, pues, su propio proyecto vital, existencial propio, y está robándonos a los demás. Es como la mosca del vamos arando, ¿no? La historietilla, el chistecillo ese, que cuando era niño me contaba un tío, y me daba mucha risa, ¿no? Aquello de una mosca que iba en un arado, ¿no? Y que la mosca decía: "Vamos arando, ¿no? Vamos arando". Claro, pues, no iba haciendo nada, nomás iba colgada ahí. El que iba arando era el campesino, ¿no? Que estaba trabajando en el campesino. Pues hay un montón de moscas en este mundo que van ahí enganchadas. Y no solo eso, hay moscas, además, moscas, orgullosas, moscas orgullosas, que se sienten, entitled, dicen en inglés, ¿no? Se sienten con derechos adquiridos. Y, a ver, a mí me tienen que pagar, el Estado me tiene que pagar, mis padres me tienen que pagar, fulano, pues, la sociedad, alguien tiene que darme algo, alguien tiene que rascarme la panza. ¿Por qué? No lo sé, pero están convencidos de ello. Y si tú los interpelas, te dicen: "Déjate cosas, esas son tonterías neoliberales ahí, estupideces. A mí tienen que llenarme la barriga". Pausa. Son como los pollos, ¿no? Esos que abren el pico, ¿no? Son puro pico, ¿no? Como los pollos así, en los nidos, ¿no? Y quieren que llegue alguien a ponerles a llenarles el buche, pues. Esto es lamentable. Que hay una palabra que no voy a usar, que es más gorda, pero que describe mejor esta actitud arrogante, soberbia, bribona, que me pone los pelos de punta y ya se va acabando el tiempo, mejor seguir. Y el punto número 5: solo los espíritus fuertes sueñan. Bueno, porque soñar supone estar a la altura de nuestros sueños. Soñar supone que reconocemos nuestro derecho a soñar y nuestro derecho a luchar por nuestros sueños dignamente, dignamente. No conseguiremos todo, eso es evidente. Es imposible, nadie lo ha hecho. Pero yo tengo el derecho a luchar dignamente, repito, con esfuerzo, sin agachar la cabeza, viendo a todo mundo a los ojos, hablando libremente sobre mis deseos, hablando feliz, gozosamente de mi vida, de lo que sueño, de lo que quiero, de lo que busco, sin esconderme, sin avergonzarme. ¿Faltaría más? Solo los espíritus fuertes sueñan y encarnan con ello un liderazgo con valor, con fortaleza, con honorabilidad, fuerza y honor siempre.
Eso me lo repito cuando tengo vacilaciones, cuando tengo miedo, cuando me agobia la ansiedad porque soy ansioso. Fuerza y honor, fuerza y honor. No puedes avergonzarte de ser quien eres, de ser como eres, de querer lo que quieres y de trabajar por ello. ¿Cómo te vas a avergonzar? Si estos del pico abierto no se avergüenzan por ser unos gorrones, ¿cómo te vas a avergonzar tú por querer X, Y o Z? Por favor, habla abiertamente de ello. ¿Sabes por qué? Porque te dignifica y en un plano técnico práctico te hace más fácil el trabajo, porque tú no vas a poder sola, solo con lo que quieres. Necesitas la contribución de otras personas. ¿Y sabes qué? Comencé diciendo que gracias a un podcast que tuve me di cuenta que son muchas, pero muchas más las personas buenas de este mundo. Te digo también lo siguiente, son muchísimas, 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 pero muchísimas las personas que quieren ayudar a otras. Es altísimo el porcentaje de personas que están dispuestas a ayudar. Piensa en esto, si no fuera así, el mundo ya se nos hubiera acabado, se nos hubiera caído al suelo. Y tal no es el caso. Seguimos aquí, seguimos progresando, seguimos construyendo cosas. De hecho, vivimos en el mejor de los mundos que hemos podido habitar hasta este momento, ¿no? La última actualización de este mundo ha sido maravillosa. Más allá de lo que diga la prensa o los diseminadores de noticias, ¿cómo se dice? Tremendistas, ¿no? De, de noticias de esas que ponen los pelos de punta y que quieren asustarnos. Solo los espíritus fuertes sueñan y al soñar buscan dialogar. Al hablar de sus sueños, buscan hablar con otras personas, escuchar a los demás, nutrirse de la experiencia de los demás. Y sobre todo, lo importante de esto, muchachos, es que cuando nosotros soñamos, reconocemos que tenemos una vocación planetaria. Esta es una de las palabras que ustedes van a darse cuenta que yo repito una y otra vez. La vocación planetaria es fundamental, una noción cosmopolita del mundo. Esto nos hace fuertes. Esto hace que estemos mejor preparados para el futuro, ¿sí? Entonces, yo, gracias a mi condición humana, estoy hermanado con cualquier hombre, cualquier mujer que habite este mundo y reconozco en esa persona la dignidad que yo reclamo para mí y al hacerlo, estoy generando las condiciones de diálogo que son necesarias para que nuestra sociedad sea más fuerte en lo local y en lo global. De ese tamaño es la empresa que tenemos enfrente y ya vamos a ir desempaquetando todos estos tópicos, todos estos temas. Voy a ir poniéndolos sobre la mesa, vamos a ir trabajándolos. Voy a tratar de enriquecerlos lo más que pueda, evidentemente, y te agradezco mucho tu atención. Te pido que te suscribas a este canal, te pido que me dejes ahí un comentario, que me digas desde dónde me escuchas, quién eres, cómo te llamas, que me sugieras algún tema, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cuál fue el tópico del capítulo de hoy? Creo que el progreso, ¿no? La noción del progreso. Entonces, el título tendrá algo que ver con el progreso. Suscríbete, suscribe todas las notificaciones para que te llegue cada nuevo material que esté publicando en esta especie de aula global o de café, ¿no? Café donde conversamos sobre estos apasionantísimos temas. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.